Bienvenidos al emocionante mundo de las bases de datos. Hoy, vamos a desentrañar el misterio de los triggers en Oracle SQL. Imagina que tienes una tabla de base de datos donde almacenas información sobre tus empleados. ¿No sería genial si, cada vez que alguien recibe un aumento de sueldo, se guarda automáticamente un registro de ese cambio? Eso es exactamente lo que un trigger puede hacer por ti. Un trigger es un conjunto de instrucciones SQL que entran en acción cuando ocurre un evento específico en tu base de datos. Este evento puede ser cualquier cosa, como agregar una nueva fila a una tabla, modificar datos existentes o incluso eliminar una fila. Los triggers garantizan la integridad de los datos, hacen cumplir las reglas de negocio y mantienen tu base de datos funcionando sin problemas, sin intervención manual. Ahora que sabemos qué son los triggers, puede que te preguntes, ¿por qué debería usarlos? Bueno, los triggers ofrecen una amplia gama de beneficios que pueden simplificar enormemente la administración de la base de datos y mejorar la integridad de los datos. Una de las razones principales para usar triggers es hacer cumplir las reglas de negocio. Digamos que tu empresa tiene una política que establece que el salario de un empleado no se puede reducir durante una actualización. Puedes crear un trigger que verifique automáticamente esta condición cada vez que alguien intente modificar la información salarial. Si la actualización viola la regla, el trigger puede evitar el cambio e incluso generar un error. Otra razón convincente es mantener la coherencia de los datos en diferentes tablas. Cuando se realiza un pedido, querrás actualizar automáticamente la tabla de inventario para reflejar la reducción de stock. Los triggers pueden manejar esta tarea sin esfuerzo, asegurando que tus datos permanezcan sincronizados y precisos. Antes de sumergirnos en la creación de triggers, echemos un vistazo a su estructura básica. La definición de un trigger consta de varios componentes clave que le dicen a la base de datos cuándo activar el trigger y qué acciones realizar. Primero, tenemos la instrucción Create or Replace Trigger, que le indica a Oracle que estamos a punto de definir un nuevo trigger. Esto va seguido del nombre del trigger, que podemos elegir nosotros mismos. Luego viene el evento del trigger y la tabla a la que se aplica. Especificamos si el trigger debe activarse antes o después de una instrucción Insert, Update o Delete en la tabla designada. Finalmente, tenemos el cuerpo del trigger, que contiene el bloque de código PLSQL, que se ejecuta cuando se activa el trigger. Triggers a nivel de fila. En el mundo de los triggers, tenemos dos tipos principales: triggers a nivel de fila y triggers a nivel de instrucción. Un trigger a nivel de fila opera en cada fila individual afectada por el evento desencadenante. Por ejemplo, si tienes una instrucción que modifica varias filas en una tabla, un trigger a nivel de fila se activará una vez por cada fila que se actualice. Este nivel granular de control hace que los triggers a nivel de fila sean ideales para tareas como la validación de datos y la modificación a nivel de fila. Dentro de un trigger a nivel de fila, tienes acceso a palabras clave especiales como New y Old, que hacen referencia a los valores nuevos y antiguos de la fila actual que se está procesando. Esto te permite comparar valores, realizar cálculos y tomar decisiones basadas en los cambios específicos que ocurren en cada fila. Triggers a nivel de instrucción. A diferencia de sus contrapartes a nivel de fila, los triggers a nivel de instrucción se activan solo una vez por cada instrucción desencadenante, independientemente de cuántas filas se vean afectadas. Esto significa que si tienes una instrucción que modifica 10 filas, un trigger a nivel de instrucción se ejecutará solo una vez, después de que se hayan actualizado las 10 filas. Este comportamiento hace que los triggers a nivel de instrucción sean adecuados para tareas que deben realizarse a nivel de instrucción, como registrar los cambios generales realizados por una transacción. Por ejemplo, podrías usar un trigger a nivel de instrucción para registrar el número total de filas actualizadas por una instrucción en particular. Los triggers a nivel de instrucción proporcionan una perspectiva de nivel superior sobre los cambios de datos y son fundamentales para tareas como la auditoría y el mantenimiento de la coherencia de los datos en varias tablas. Deshabilitar y eliminar triggers. Al igual que con cualquier objeto de base de datos, puede haber ocasiones en las que necesites deshabilitar temporalmente o eliminar permanentemente un trigger. Para deshabilitar un trigger,
puedes usar la instrucción alter seguida del nombre del trigger y la palabra clave disable. Esta acción evita que el trigger se active, poniéndolo efectivamente en espera sin eliminarlo realmente. Si necesitas eliminar permanentemente un trigger, puedes usar la instrucción drop seguida del nombre del trigger. Antes de eliminar un trigger, asegúrate de comprender completamente su propósito y el impacto potencial de su ausencia. Y eso es todo sobre los triggers en Oracle SQL. Estos son una herramienta poderosa para automatizar tareas y mejorar el control de datos en nuestra base de datos. Esperamos que esta guía te haya ayudado a entender qué son los triggers, cómo se crean y cómo se utilizan en situaciones reales.